Aquí tenemos el tema para esta tarde y solamente antes de entrar en el desarrollo del tema quisiera recordar lo que ya el pastor Eric mencionó. Este próximo domingo tenemos el culto de resurrección a las 5 de la mañana acá. Vamos a tener un tiempo con la ayuda del Señor, por supuesto, hermoso, de bendición, un reencuentro con la experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener por ahí también algún cafecito, aunque sea con pan, ¿verdad? Para que ustedes puedan disfrutar también en esa mañana. Así que a prepararnos para ese tiempo y a celebrar, insisto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el tema para esta tarde. El tema es Noé, la fuerza de su ejemplo para este tiempo. Escuche las palabras que componen el tema. Noé, la fuerza de su ejemplo para nuestro tiempo. Cada vez que como individuos, como familias o como naciones enfrentamos en los devenires de la vida circunstancias que no son fáciles y que de alguna manera vienen para mover el piso de nuestra existencia y que de alguna forma nos encontramos frente a las grandes preguntas de la vida. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos experimentando esta situación? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo próximo que tenemos que enfrentar? Cuando pasamos momentos como esos, no hay duda que todos repasamos dónde encontrar un modelo, un referente, alguien que vivió en extremo alguna crisis, alguien que se destacó en medio de una situación no usual, alguien que le hizo frente con éxito a la adversidad de la vida. Y no hay duda, aquí no vamos a poner en discusión el hecho de que Noé es uno de esos hombres. De hecho, el escritor de Hebreos dice que Noé, con temor, después de escuchar a Dios que le construyera un arca, se puso a trabajar diligentemente y obedeció la voz de Dios. Y con mucho temor y reverencia empezó su ardua labor, costándole 120 años de trabajo para hacer semejante obra monumental, el arca famosa de Noé. Pero lo más tremendo, lo más impactante es el hecho de que Noé le hizo frente, mis queridos hermanos y hermanas, a una situación única en su momento histórico, una situación profundamente crítica con respecto a el marco social, espiritual, moral que rodeaba su momento. Y él era, recuerde usted, padre de 3 hijos con su esposa y sus 3 nueras. Así que fue una cosa extraordinaria. Y la Biblia nos dice que Noé condenó a ese mundo con una palabra que el mismo mundo rechazó y tuvieron que experimentar las consecuencias de un desastre de dimensiones mundiales, globales. Así que aquí estamos pues en una cita con este hombre de Dios. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que no podemos, por lo menos los que conocemos al Señor, cuestionar la existencia de la historia y los hechos reales del arca de Noé. Hay evidencias, más adelante lo vamos a mencionar, que demuestran sin lugar a dudas que ese momento histórico ha sido registrado no solamente en las páginas de la Biblia, sino en las páginas de la historia, en las páginas de la ciencia, el hecho del arca de Noé y esta época que se menciona en estos pasajes que vamos a mencionar en esta tarde. Mis hermanos y hermanas, quisiera en esta tarde entonces hablar con ustedes sobre este tema.
Y quiero decirles algo más, siempre a nivel de introducción. La gente de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las edades, tarde o temprano han levantado una pregunta que es una pregunta existencial, es decir, va con nosotros en los genes de nuestras inquietudes como individuos, como personas, como humanos. Es la gran pregunta. Cuando pasan cosas, cuando vienen situaciones, surge la pregunta, sea que la hagamos en altavoz o en silencio, sea que lo hagamos en privado o en público, pero siempre estamos preguntándonos, ¿es este el fin? ¿Nos aproximamos ya al final de todas las cosas? En realidad estamos enfrente de lo que puede ser el final de la tierra, el final del mundo o el fin del mundo tal cual lo conocemos actualmente. Ha llegado el momento del final. Y estas preguntas surgen a través de los medios, surgen a través de literatura, y surge también en los encuentros casuales con personas que vemos en un supermercado, en una tienda, en un banco, cualquiera sea el lugar, tarde o temprano escucharemos esa pregunta. ¿Usted cree que el fin del mundo se acerca? ¿Serán estas las señales de los últimos tiempos? Y precisamente porque existe esa gran pregunta, es que tenemos que tener muchísimo cuidado, mis queridos hermanos, querida iglesia, redimidos por la sangre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de quién nos responde esa pregunta. Porque no toda la gente que responde esta pregunta puede estar en lo cierto. Hay mucha respuesta manipulada, aún en nombre de la Biblia, aún en nombre de la palabra de Dios. Usted puede escuchar respuestas desde las más razonables, desde las más bíblicas, hasta las más descabelladas. Y por esa razón, insisto, a la hora de responder esta pregunta necesitamos, obviamente, recurrir a la palabra de Dios. Antes de hablar de Noé como su testimonio, su ejemplo, sus cualidades, sus características, quisiera que nos detuviéramos un poco para hablar no tanto en este momento de las características de Noé, que obviamente es el tema, pero me gustaría que hiciésemos un recorrido por las características de la época de Noé. ¿Qué fue lo que pasó en esa sociedad? ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Y que lógicamente puede ser para nosotros una respuesta a esa pregunta. ¿Será este el fin? Bueno, quiero decirles que en Mateo capítulo 24, verso 3, los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús. Y qué bueno que se la hicieron a Él. Qué bueno que se la hicieron a Él. Porque obviamente Él es la persona, que está autorizada, que está totalmente certificada para dar la respuesta correcta a esta gran pregunta. Aquí tenemos, dice la palabra del Señor en este verso 3, y estando Él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y atención a la última frase. ¿Y del fin del siglo? En otras palabras, ¿y del fin del mundo? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo va a suceder? Porque el Señor en ese pasaje, o en el contexto de este pasaje, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, mira, Señor, qué hermosura de templo, qué belleza arquitectónica. Y ellos quisieron impresionar a Jesús y la respuesta de Él los dejó desconcertados. Él les dijo, miren, de cierto les digo que de esto que ustedes miran no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces ellos pasan a hacerle esa pregunta. A propósito entonces, Señor, ¿cuándo es el fin del mundo? Eso es básicamente lo que están preguntando. Y mis hermanos y hermanas, yo creo que ustedes y yo somos testigos diarios, momento a momento, de cómo
estamos viendo cosas en los distintos ámbitos del mundo, de la sociedad que lo compone, de las tendencias, de los eventos. Hemos sido testigos de cosas que nunca habíamos visto y que ya estamos viéndolo de manera acelerada, de manera cada vez más global, más difícil, inclusive más de esas cosas que provocan ya temor, especialmente en el corazón del ser humano que no conoce a Dios. Estamos hablando, ustedes lo saben, de una situación crítica de salud mundial. Estamos hablando de una guerra donde hay mucha expectativa de que eso puede ser un detonante para una guerra a escala mundial. Hace poco miraba que el presidente de Rusia fue a visitar a uno de sus coroneles muerto ahí en el sepelio. Desalojaron todo el lugar y él entró y uno de sus guardaespaldas andaba la famosa cajita, que es la que activa un código para ordenar a control remoto el uso de las armas nucleares para una posible guerra mundial, tercera guerra mundial. Ese es el escenario que nos toca vivir. Y frente a ese escenario, obviamente, entonces también nos preguntamos, ¿será este el fin? ¿Qué tan cerca estamos del fin? ¿O qué señales habrán para el fin? Y la Biblia no nos deja sin respuesta. Otra vez, volviendo a la palabra de Dios, vamos a Mateo capítulo 24, verso 37. Quiero aclararles para que todos estemos claros, valga la redundancia, que no vamos a hablar aquí de un tema extenso de la profecía, la escatología y todas esas guías de la Biblia, sino más bien vamos a dar un repaso panorámico de las señales de la época de Noé, para que podamos valorar el ejemplo de Noé, para que podamos darnos cuenta que han habido hombres y mujeres en la historia real, con eventos reales, con problemas reales, con crisis reales. Han habido gente de carne y hueso, de la mano de Dios, haciéndole frente victoriosamente a sus adversidades. Así que veamos lo que Jesús nos da como una pista clara de qué podemos esperar acerca de la venida de Cristo en cuanto a tiempo, no a fechas, no a meses, no a años, no, pero señales. Esa es la palabra clave, señales. Mira lo que dice el Señor en Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, en el tiempo de Noé, en la época de Noé, en la sociedad del tiempo de Noé, de la era antediluviana, en esos días, como en los días de Noé. En otras palabras, ya el Señor con esa frase enmarca la mente y el pensamiento de los discípulos que estaban ahí escuchándolo para decir, aquí hay una cápsula de tiempo que el Señor señala específicamente y menciona el nombre de uno de nuestros patriarcas, Noé. Entonces dice, así como en los días de Noé, así, de la misma manera como estaba la sociedad del tiempo de Noé, como vivía la gente en el tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted quiere saber cuándo viene Jesús? Bueno, no tenemos fechas, no se pueden dar. Dice el Señor Jesucristo que ni los ángeles lo saben. Cuando Él estaba en su condición humana, cuando estaba hecho carne, vivía entre nosotros, Él dijo, ni el Hijo ni los ángeles, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabe cuándo será ese día. Ahora que Cristo está glorificado a la diestra del Padre, Él sabe la fecha, pero los ángeles no lo saben. Así que cuando yo oigo predicadores y maestros que se atreven a dar fechas, digo yo, qué tremendo. Esta persona es más sabia que los ángeles, porque ni los ángeles saben. Así que por favor, mi querido hermano y hermana, permítanme, aunque sé que esto es bien obvio, pero déjenme remacharlo una vez más. Por favor,
apártese, ignore y rechace tajantemente cuando algún líder religioso le diga que él sabe el día y la hora y la fecha exacta de la venida de Cristo. No es cierto. Esa es una mentira total y absoluta. No es cierto. Lo que sí es cierto, insisto, es que el Señor dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, es muy sencillo. Vamos a remitirlos a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. ¿Cuáles son esas señales que caracterizaron y que podemos decir con absoluta certeza, este era el perfil de la sociedad en la que vivió Noé? Ojo, compararla con nuestro tiempo, hacer el análisis comparativo y darnos cuenta si en realidad corresponde a lo que nos toca vivir hoy. Bueno, la mayoría de los predicadores, de los estudiosos de la Biblia, de los teólogos, de los escritores serios de la palabra de Dios, coinciden absolutamente, sin lugar a discusión, que esas señales de esa sociedad sí corresponden a las señales actuales que nos toca vivir como mundo, como humanidad. Pero hay que corroborarlo entonces a la luz de la palabra de Dios. Así que sin más contratiempo, veamos cómo eran los tiempos de Noé. ¿Cómo eran? Y cómo estamos actualmente. La primera cosa que encontramos en el tiempo de Noé es que fíjese usted que es interesante, porque en el tiempo de Noé, en la generación de Noé, en la sociedad de Noé, había progreso tecnológico. Había progreso tecnológico. Claro, nosotros estamos ya a miles de distancia de aquella época y ahora sabemos y conocemos cosas tecnológicas que nos parecieran que aquella gente era primitiva en el tema de ciencia, pero eso no es cierto. En la época de Noé, de acuerdo al contexto histórico de ese momento, había mucha ciencia, mucha tecnología. Bueno, el hecho mismo de que tengamos la construcción de un arca. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 15. Aquí está. Y de esta manera la harás. Aquí está el Señor hablando con Noé, dándole las especificaciones, las dimensiones, las medidas, la estructura del arca. Y esto, mis hermanos y hermanas, obviamente es ciencia. Aquí Noé es el ingeniero y Jehová es el diseñador. Y más tarde Noé tuvo que traducir toda esta información o compartirla con algún equipo con quienes estarían desarrollando el diseño y elaborando la gran obra llamada el arca. Entonces sigue diciendo, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, las dimensiones del arca. ¿Saben ustedes qué es interesante? Escuchen bien. Los oceanógrafos, los arqueólogos y los paleontólogos están de acuerdo que la tecnología que se usó en el diseño, en la construcción de esa arca, correspondía a tecnología de punta. Es decir, el diseño, el trabajo que se realizó para hacer esta arca era de primera. Dicen algunos analistas de los tamaños y las medidas y las dimensiones del arca que medía aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol y la mitad de otro, para que usted tenga una idea visual del tamaño, y que cabían dentro del arca aproximadamente 450 camiones. Y que además de eso, su altura era el equivalente a un edificio de 7 pisos. Ahí tiene usted una obra monumental. Por esa razón, fueron 120 años
trabajando en la elaboración de esa gran obra que sería el medio, el transporte de salvación para la humanidad y también para los animales, para que se preservara la humanidad y también los animales dentro del arca. Mis hermanos y hermanas, hasta por ahí hay una frase interesante que dice: nunca menosprecien la tecnología de ese tiempo, porque los profesionales construyeron el Titanic y los amateurs, los que no tenían todas las herramientas y la tecnología, construyeron el arca. Todos sabemos que el Titanic se hundió y el arca permaneció. Así que fue un tiempo de tecnología. Pregunto yo, ¿cómo estaremos hoy, verdad, en términos de tecnología? Hay una comparación similar. Yo sé que no en cuanto a desarrollo, porque aquel fue otro momento, pero estamos en un tiempo de avance tecnológico como jamás lo hemos visto. Jamás lo hemos visto. Alguien dijo por ahí, y yo estoy de acuerdo, dice que la tecnología está avanzando de una manera tan rápida y tan veloz que se necesita mucha inteligencia para ocultar la ignorancia. Y eso es muy cierto. Todo está cambiando, cosas están pasando. Inclusive en este momento en los laboratorios se están desarrollando tecnologías que todavía no conocemos, que superan la imaginación y son cosas que vendrán, aparte de las que ya tenemos y que actualmente conocemos. Así que encontramos que es una señal totalmente equivalente y similar a la de nuestros tiempos. ¿Qué otra segunda cosa como señal tenía la sociedad de Noé y que vale la pena que también comparemos con la nuestra? En segundo lugar, mire lo que dice Génesis capítulo 6 y verso 5. Seguramente vamos a estar de acuerdo que es totalmente compatible con lo que estamos viviendo en la actualidad. En el tiempo de Noé, mis hermanos y hermanas, aquí lo leemos, miren lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La generación de Noé, escúchenme mis amados, era la 9ª generación desde el tiempo de Adán. Oigan lo que voy a mencionarles. Fue una sociedad bendecida, con abundancia de recursos. Todavía estaban cercanos al modelo original de Adán y Eva cuando fueron colocados en el Edén. Y a pesar del pecado y de la desobediencia, todavía la tierra disfrutaba de la presencia de Dios, de la bendición de Dios y de los recursos de Dios. Es más, dice la Escritura que nunca había llovido, sino que había un sistema automático de un vapor que se levantaba para regar toda la tierra. Los hombres no tenían que regar las labranzas, esa nube, ese vapor regaba la tierra para la producción. Eran muy bendecidos, eran muy privilegiados como sociedad. Pero miren ustedes qué cosa más tremenda. Justamente porque disfrutaban de tanta bendición, y oigan esto por favor, justamente porque disfrutaban de tanta bendición, es que empezaron a hacer dioses, a elaborar ídolos para darle la gloria a lo creado y no al creador. Es lo que describe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, que tenían tanta bendición y tanta provisión que empezaron a glorificar a la criatura, al hombre, a los animales, a las cosas, e hicieron ídolos para rendirle culto y le dieron la espalda a Dios. Y claro, cuando la idolatría, cuando la ignorancia, cuando la rebelión ante la palabra de Dios
empieza a tomar control en la vida de los seres humanos, la maldad se desboca en su máxima expresión. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Había muchísima maldad, superlativa maldad. Era una cosa terrible. Mis hermanos y hermanas, yo no tengo que decirles ninguna novedad con respecto a esto en el tiempo actual. La maldad hoy, todos lo sabemos aquí, la maldad hoy ha mutado, ha cambiado de diferentes formas, con diferentes rostros. Hoy la maldad está a la orden del día. En todas sus formas, hermanos y hermanas, hay maldad. Y Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad ni siquiera va sumando en términos de crecimiento y desarrollo, se va multiplicando. Es un crecimiento exponencial. La maldad como nunca en el corazón del hombre ha crecido y sigue creciendo de manera terrible en nuestros tiempos. Hasta la manera de quitarle la vida a una persona. Ya ni siquiera, permítame la expresión, sé que suena quizás contraproducente, pero antes hasta la manera de matar era una manera tradicional. Hoy no, hoy hay una hazaña, una cosa maligna, perversa, yo digo diabólica, en la gente que le quita la vida a otras personas. Hay una cosa sádica en la maldad hoy. Y Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, hablando de la iglesia, de nosotros, los hijos de Dios, el amor de muchos se enfriará. Ya vamos a tocar también ese tema. Pero mis hermanos, otra de las señales en la sociedad de Noé era la maldad. Asesinatos en masa, robo, extorsión, secuestro, muerte. Terrible. Solamente les comparto un pequeño detalle porque, repito, la idea no es ahondar. Saben ustedes que había un culto a un dios que se llamaba Moloch, así se llamaba. ¿Saben ustedes en qué consistía ese culto? Para que tengan idea. Celebraban una especie de fiesta donde prevalecía la orgía sexual en masa, hombres y mujeres. Y a la hora, en el momento climático de la ceremonia, de la celebración, Moloch estaba con una especie de recipiente de bronce y debajo había fuego ardiendo, leña ardiendo, y las llamas, al convertir el recipiente al rojo vivo por el fuego, entonces como un sacrificio a ese dios, traían un bebé en las manos y lo colocaban en ese recipiente al rojo vivo. El niño moría inmediatamente carbonizado. Esas eran las ofrendas al dios Moloch, para que usted vea de qué tipo de maldad estamos hablando. Mis hermanos y hermanas, podríamos mencionar muchas cosas con respecto a la maldad hoy día, pero quiero decirle una cosa también para advertencia de todos nosotros. La maldad seguirá creciendo, no se detendrá. Eso sigue. Y ya vamos a ver lo que tenemos que hacer nosotros para contrarrestar el deterioro del amor y de la benevolencia y el cuidado que necesitamos tener como iglesia para no caer en niveles de maldad, para no caer en esos niveles de maldad. Así que una segunda señal era la abundancia extraordinaria de la maldad. Y en ese ambiente, por favor no pierda de vista, no es un tema menor lo que le voy a mencionar, en ese ambiente está Noé. Es tanta la maldad que dice la Escritura, oiga qué tremendo esto. Mire, dice la Biblia que Dios miró la maldad de esa generación por todos lados: idolatría, indiferencia, pecado, inmoralidad. Y dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Le dolió. Él dijo, ¿cómo vine a hacer esto? Entonces dice que tomó la decisión: tengo que terminar con la humanidad. Han llegado al colmo, al clímax del pecado y de la maldad. Los voy a
terminar. Déjeme decirle una cosa acá, por favor. Hay un momento en el trato de Dios con el hombre que si una persona, una nación, llega al punto, o una generación, de darle la espalda a Dios y de empecinarse con la maldad, con el pecado, decirle no a Dios, no a la palabra, no a lo bueno, no a lo santo, y se constituyen en enemigos abiertos y jurados contra la gracia de Dios, que dice Dios, muy bien, ahí está en Romanos, si ese es lo que vos querés, si yo no quepo en tu vida, a pesar de que te he llamado y te he buscado, entonces te entrego a la maldad. Él quita todos los frenos para que esa vida se desboque hacia el fango, hacia la oscuridad del pecado. Eso fue lo que pasó con esa generación. Y la Biblia también en Proverbios corrobora esto. Dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Claro, la misericordia de Dios es infinita, es para siempre, pero es una misericordia que espera que el hombre aprecie, que el hombre aproveche para su salvación y para su vida eterna. El mismo Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. No puede estar peleando el Señor con el hombre, con la mujer que reiteradamente le cierra las puertas de su corazón. No puede hacer eso. Hay un momento que hay un final. Sin embargo, mire qué maravilla. Y esto debe de bendecirnos, de alegrarnos, de darnos esperanza y gozo. En medio de aquel desastre de la humanidad de la época de Noé, Dios miró a un hombre. No miró a un superhombre. No miró a un extraterrestre espiritualmente hablando. No, miró a un hombre. A un hombre ordinario que había decidido amar a un Dios extraordinario. A un hombre con sus defectos, con sus luchas, con la fragilidad de su humanidad y de su pecado, que amaba profundamente a Dios. Y lo miró. Y miró a sus hijos. Y miró a sus nueras. Y Dios se detuvo en esa familia, en la esposa también de Noé. Quiero decirles algo aquí, aprovecho este paréntesis que no puedo pasar por alto. Mi querida hermana, mi querido hermano, si usted camina con Dios y se esfuerza en honrarle, de obedecerle, de andar en sus caminos, esa gracia y favor y esa misericordia es extensiva en términos de cobertura sobre sus hijos y sus hijas. Amén. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, déselo fuerte a Él. Amén, amén, amén. Usted va a leer en reiteradas ocasiones que dice la Escritura, hablando Dios con su pueblo, por amor a mi siervo David, te he bendecido, le decía a Salomón. Y el escritor de Hebreos dice que después de que el hombre justo parte, queda la bendición sobre los hijos. Mire qué cosa más maravillosa. Y no estamos hablando de que su hijo y su hija o el mío entra en una salvación automática. No, pero estamos hablando de que hay un favor, hay una gracia, hay una protección, una cobertura de Dios tratando con nuestros hijos hasta traerlos a su redil, hasta traerlos a su presencia. Bendito sea su santo nombre. Mire qué promesa tan hermosa. Amén. 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 Quiero decirle algo, cuando Dios habló con Noé y Noé obedeció, automáticamente sus 3 muchachos, sus 3 nueras y su esposa estaban bajo esa gracia, bajo esa cobertura, bajo ese llamado, bajo ese pacto por un hombre llamado Noé. Por un hombre llamado Noé. Puede ser que en tu casa tú seas único en la batalla de la fe. Puede ser, mi querida hermana, que estés luchando con una esposa indiferente o con hijos que se han apartado del Señor. Puede ser que te sientas con el corazón estrujado porque no ves
como quisieras ver a tu familia, pero por favor mantente fiel, por favor sigue perseverando, porque la palabra de Dios, la promesa de Dios y el pacto de Jehová, sellado a través de la sangre de Cristo, tiene promesa para nuestros hijos, tiene promesa para nuestras generaciones, tiene promesa para nuestra familia. Claro que sí, hay promesa para los nuestros. Tercer señal de la sociedad. Solamente déjeme mencionarle aquí rapidito Isaías 5:20. Este es un texto que nos habla de cuándo usted puede decir, ojo acá mis amados, por favor, de cuándo usted puede decir que la señal de la maldad de la época de Noé se compara con la nuestra. ¿Sabe cuál es la señal? Aquí está, de manera expresa en esta frase que leemos acá. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Una sociedad que le dijo bueno, que era bueno vivir contra natura. Una sociedad que le dijo bueno al asesinato de niños frente a los dioses paganos. Una sociedad que abrazó la prosperidad como una señal de la bendición de Dios, que no supieron valorar y apreciar delante de Dios. Una sociedad que le llamó bueno a volarle la cabeza a cualquiera, matar a cualquiera simplemente porque no me caes bien, porque no quiero que vivas y porque tengo ganas de matarte. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! ¿Y no es cierto que estamos viviendo eso hoy? Óigame, se están haciendo leyes para validar lo malo. Estamos haciendo legal aquello que la Biblia señala como malo. Es más, a veces hasta en el vocabulario personal encontramos personas que dicen, no hombre, desquítese, vénguese usted, no se deje, no sea tonto. Y le llaman bueno a lo que la Biblia dice que es malo, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Mire qué cosa. Y a lo bueno le dicen malo. Ah, vos te congregás, vos vas a esa iglesia. Pobrecito el santurrón, ya te hiciste pandereta, te arruinaste. Disfruta la vida, no seas tonto, estás joven, estás jovencita, tenés futuro, tenés vida. No te arruines tan temprano, no te amargues tan temprano. Mire, a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuándo es que ponen lo amargo por dulce? Dróguese, emborráchese, disfrute con cuantas mujeres y hombres pueda, no se preocupe, eso es dulce al paladar moral, disfrútelo dentro de las cuatro paredes, en los moteles donde nadie lo ve. Pero lo que no le está diciendo el diablo y a esa persona es que eso es amargo, trae amargura de vida, desastres, enfermedades, muerte, hogares y familias destruidas. Eso es amargo al final. Tenemos una sociedad así, mis hermanos, hoy. A lo malo le estamos diciendo bueno. ¿Cómo necesitamos una iglesia convencida, con profunda convicción de esta cosa que se llama fe, de esta experiencia que se llama fe? Nosotros, mis amados, no seguimos algo en la vida, nosotros seguimos a alguien. Nosotros no esperamos algo que va a venir, esperamos a alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, el bendito Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores. A Él esperamos, a Él esperamos. Otra señal del tiempo de la sociedad en la que vivió Noé. Fue un tiempo no solamente de muchísima maldad, sino de extrema violencia. Extrema violencia. Tiene cierto parentesco con la señal anterior, pero déjenme mostrarle rápidamente la diferencia. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 11b. Es decir,
verso 6 en su segunda parte. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Vio esa palabra? Se corrompió, se pervirtió, se contaminó, se descompuso, entró en una especie de fetidez moral. Se corrompió la tierra delante de Jehová y estaba la tierra llena de violencia. Yo no sé ustedes qué piensan, pero estamos viviendo un tiempo, mis hermanos y hermanas, donde la violencia ya no es un hecho aislado ni temporal, se ha convertido en una especie de atmósfera. Es más, nosotros mismos como familia de la fe no escapamos. ¿Sí? A veces en nuestros entornos familiares hay ambientes violentos. A veces nuestras conductas y nuestros temperamentos y nuestro carácter afectados por el espíritu de este siglo de la violencia, andamos bala en boca y sin seguro. Parecemos erizos, cuerpoespines. Así, mire, así llegamos a la casa, ¿ve? Y por donde quiera que andamos, así andamos, ¿ve? Nuestra mirada, nuestro rostro y nuestro espíritu está diciendo: no se me acerque. Estamos hablando de cristianos. Violencia intrafamiliar, cristianos peleando con sus esposas, insultándolas, golpeándolas. Ambientes de iglesia, relaciones interpersonales, nuestra sociedad marcada por la división, por el pleito, por el odio, en nombre de posturas, en nombre de banderas. Es horrible, es una cosa que ya marca una tendencia y una característica de nuestra sociedad que coincide con la época de Noé. Cristianos que no se hablan entre ellos, hermanos. Que están sentados adorando al que está sentado en el trono y aborreciendo al que está sentado al lado. Ay, Señor. Perdónenme ustedes, una cosa absurda, anticristiana, que debe de preocuparnos a todos. A todos. Digo, si estamos en el gran proyecto de la salvación, si vamos para el cielo, si en realidad esperamos a Cristo, si somos hijos e hijas de Dios, verdaderamente conocedores de Dios y su palabra, debemos de revisar a fondo esas cosas. Ese no es un tema menor. Usted no puede decir: sí, es cierto, mire, a tal persona no es que lo odio, pero no lo puedo ver. Vi que los cristianos no tenemos escapatoria. Mire, ve, dijo el Señor, ámense a ustedes mismos. ¿Sí o no? Amen a sus hermanos, ¿sí o no? Amen a los que no son de la fe, ¿sí o no? Y amen a sus enemigos. No hay para dónde. Usted dice: no, pero bueno, lo voy a amar porque es mi familiar, porque es mi hermano en Cristo, pero a ese no. ¿Y por qué no? Porque es mi enemigo. Pues también tenés que hacerlo. ¿Pero y por qué? Porque el Señor lo manda. Y si no quiero, pues no entras al cielo. Punto. Sí. Miren, hermanos, tengamos cuidado de esas palabras que resuenan en la Biblia.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre, prediqué, hice milagros, eché fuera demonios. ¿Y no amaste a fulano? ¿Aborreciste a mengano? ¿Tuviste resentimiento con esta persona? ¿Nunca le diste seriedad a ese tema y dejaste que pasara el tiempo? Tiempo de extrema violencia. Ay, mis queridos, cómo necesitamos volvernos al Señor, a su gracia, a su trono, a su misericordia, que nos haga sensibles, dóciles, amorosos, hombre, capaces de vernos unos a otros, amarnos de verdad, sin hipocresía. A veces apenas nos toleramos y medio nos masticamos unos a otros sin tragarnos unos a otros. Es una cosa que es un amor bien superficial, muy pobre, muy carente de la virtud cristiana. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? ¿Qué cosa? Se enfriará. Antes usted era una antorcha envuelta en llamas de amor. Antes usted era una cosa tremenda, alabando, adorando, caminando con Dios, honrándole, con un corazón sencillo, dócil, tierno a la palabra y al Espíritu. Antes usted se dejaba tocar por la presencia de Dios. Usted lloraba con facilidad, pedía perdón con facilidad, amaba y servía con facilidad. Usted dice: pero pastor, han pasado el tiempo, me han pasado cosas y ahora he madurado en mi fe. Ahora ya no siento nada por nadie. Pues yo no preferiría madurar así. Conservar la sencillez del corazón y la madurez aprendida, eso es crecimiento. Cuando somos golpeados en la vida cristiana, significa que empezamos a amar con sabiduría, con discernimiento y con mayor profundidad. ¿Sabe por qué con mayor profundidad? Porque cuando me han dañado, ahora amo consciente de que no puedo esperar más de lo que el hombre puede dar y que debo de estar claro que me va a fallar. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido todos acá en ese tema? Que hemos esperado más y hemos exigido más a los demás de lo que pueden dar. Somos seres humanos, finitos. Somos personas que no tenemos la capacidad que solo Dios tiene de amarnos en abundancia y eternamente. Ay, tal persona me falló. ¿Y qué esperabas, mi hermano? Tal persona me dio la espalda. ¿Y qué esperabas de la carne y de la sangre? Me falló el pastor. ¿Y qué esperabas? Todavía tengo la capacidad de fallarte y de decepcionarte. El único que jamás hará eso se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí te ama, Él sí te cuida, Él no te falla. Él permanecerá contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Por eso el Señor dijo: bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí, dijo Jesús. Hermanos, ¿cómo necesitamos crecer y madurar todos? ¿No es cierto? Madurar. Mire, no sé si usted se ha fijado cómo es el tono de la palabra y del Espíritu Santo en estos tiempos. Se fijó que Dios no está tratando de emocionarnos, sino de meternos en la reflexión de la palabra para que aprendamos, para que crezcamos. ¿Ya notó eso? Necesitamos madurar. Y qué hermoso es crecer. Saber que no puedo esperar más de lo que mi hermano y mi hermana me puede dar. Bendito sea Dios si hace algo. Pero sé que es un ser finito como yo. Que solamente Dios es totalmente y permanentemente infinito. Ese es nuestro Dios.
tiempo de extrema violencia. Ya la humanidad no se soporta la una con la otra. Los campos de fútbol se han convertido en campos de batalla porque se exacerba con facilidad el odio. Quiero decirle algo más. Antes de que Cristo venga, y ya estamos a las puertas porque ya nos parecemos a esa sociedad, no hay duda, tiempo de Noé. La maldad habrá alcanzado un nivel que es difícil de escribir. El apóstol Pablo dijo que vendrían tiempos peligrosos. ¿Sabe qué significa la palabra peligroso ahí en el original griego? Significa tiempos fieros o endemoniados. Así andará la gente. Así andará la gente. En la próxima reunión me faltaron más o menos 8 características todavía de la sociedad de Noé en comparación a la nuestra. Después de las próximas 4 características que nos restan de esta primera parte, vamos a entrar a considerar el ejemplo de Noé para estos tiempos. El próximo domingo haremos un paréntesis de temática porque queremos enfocarnos obviamente en la resurrección de Cristo. Creemos que ahí hay una palabra poderosa y fresca en Dios para fortalecer nuestra fe con respecto a la resurrección de Cristo. Y luego continuaremos desarrollando esta temática de los tiempos de Noé y los tiempos actuales. Pónganse de pie.